A ver, álzame la mano, ¿quién aquí ha escuchado un poco ya sobre teología del cuerpo? Más o menos. Ok, perfecto. Rápidamente, nomás como para dejar claro qué es la teología del cuerpo. La teología del cuerpo es un estudio que nos entrega San Juan Pablo II en sus primeros 5 años de papado. O sea, de 1979 a 1984, San Juan Pablo II dedica 5 años para dar una catequesis a la Iglesia Universal sobre el amor humano, la sexualidad y la familia. Fueron un total de 129 homilías que él dio en esos 5 años en sus audiencias generales de los miércoles. La teología del cuerpo no nace como homilías. La teología del cuerpo es un libro que él escribe cuando él es todavía el cardenal Karol Wojtyła, que estaba en Polonia. Pero ¿qué pasa? Que cuando él está terminando de escribir este libro, muere Pablo VI y tiene que viajar a Roma, va para el cónclave. En el cónclave, en conversaciones con los demás cardenales, se cuenta de que él siempre durante el cónclave estaba escribiendo y que los demás cardenales le preguntaban, ¿qué escribe Monseñor Wojtyła? Y que él decía, una teología del cuerpo. Nadie sabía ni entendía lo que era eso, pero como él era muy conocido por ser una persona extremadamente inteligente en la teología y en la filosofía, decían, pues debe ser interesante. En ese cónclave escogen a San Juan Pablo I como papa. Él regresa nuevamente a Polonia. En Polonia termina de escribir la teología del cuerpo. Un mes después muere Juan Pablo I y tiene que volver a Roma. Cuando él vuelve a Roma, pues lo escogen papa. Algo que podría ser muy malo para la teología del cuerpo, pero al tiempo muy bueno. ¿Por qué muy malo? Porque cuando estudiamos historia de la Iglesia Católica nos vamos a dar cuenta que antes de San Juan Pablo II ningún papa escribía teología. Pudieron haber escrito teología antes de su papado, pero durante el papado ellos solamente escribían encíclicas, cartas apostólicas, cartas pastorales. Entonces Juan Pablo II pensó, si yo saco esta teología del cuerpo ahorita en el papado, de aquí a que pase todo el filtro del colegio cardenalicio, un estudio que es así, va a terminar así en un manual de sexualidad. Por eso él decidió coger ese libro, dividirlo en homilías y darlo completo. Inteligente, ¿verdad? Entonces por eso es que se conoce 129 homilías. Sin embargo no fueron 129, fueron 135. Pero hay 6 homilías que él decidió no dar públicamente porque era un comentario sobre el Cantar de los Cantares en el cual él iba a explicar a fondo el acto unitivo del hombre y la mujer desde el Cantar de los Cantares y el libro de Tobías. Y como era una enseñanza tan explícita a nivel de ética y moral sexual, no le pareció prudente darla públicamente donde iban a haber niños. Porque él tenía muy claro que la educación sexual de los niños le corresponde a los catequistas, ¿cierto? ¿Cierto? ¿A quién? A los padres, ¿verdad? No al catequista, no al sacerdote, mucho menos a los colegios, sino a papá y mamá, ¿verdad? Por eso él saca esas 6 homilías y no las da públicamente. Entonces, eso es lo que es la teología del cuerpo. Ahora, antes de hablar de teología del cuerpo, yo siempre digo que es muy importante seguir el consejo que nos da el Evangelio de San Mateo cuando nos dice que hay que leer las señales de los tiempos. Muchas veces para poder entender la buena nueva de la teología del cuerpo o del Evangelio, tengo que ver primero la mala noticia que me está dando el mundo. Tengo que ver que en el mundo hay algo malo que está pasando. Tengo que admitirlo y reconocerlo para poder responder de la forma adecuada. ¿Sí o no? Hay lo que se llama la teología del tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo existo en este tiempo y en este espacio, es porque para este tiempo y este espacio fui creado. Por lo tanto, Dios tiene un plan perfecto para mí ahora en esta época. Y yo tengo que reconocer los retos de esta época para poder responder adecuadamente. Porque si no vivimos con esa añoranza que mucha gente dice, todo tiempo pasado es mejor. Sí, pero el tiempo pasado no es tu tiempo. Y si te quedas en el anhelo del tiempo pasado, no vas a responder al plan perfecto que Dios tiene para ti en este tiempo y en este espacio. ¿Verdad? Pero además es un cuento ya viejo. Porque si ustedes leen, por ejemplo, La República de Aristóteles, casi 500 y pico de años antes de Cristo, en el libro de La República, Aristóteles escribió, los jóvenes de hoy no son como los de antes.
Llevamos 2600 años quejándonos de las nuevas generaciones. En vez de aceptar el reto que nos está poniendo la generación actual, este es nuestro tiempo y esta es nuestra época. Ahora, la iglesia ha tenido ataques desde que comenzó, ¿sí o no? Jesucristo escogió 12 para fundar su iglesia y uno lo vendió. Ya tenemos un porcentaje de falla muy alto nomás en su principio, ¿verdad? Pero la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán, ¿verdad? Nosotros nosotros tenemos las de ganar, porque nosotros sabemos el final de la historia. Nosotros sabemos que al final triunfa Jesucristo, y por si acaso nos quedaba duda, nuestra Madre María en Fátima nos recuerda que su corazón inmaculado triunfará. Por lo tanto ya sabemos cuál es el final de la historia, ¿sí o no? Entonces la iglesia ha tenido ataques desde su inicio. Herejías todas las que quieras en contra del cuerpo de Cristo, de la santidad, de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, de la Eucaristía. Pero en esa promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán, el Espíritu Santo siempre ha levantado una voz profética que cuando se levanta una mentira, la voz nos guía a puerto seguro. Y para nadie es un secreto que el problema más grande que tenemos hoy y el ataque más grande es en contra de la dignidad de la persona humana, la identidad de la persona humana como hombre y mujer y la familia. Por lo tanto, ante ese ataque el Espíritu Santo no se queda quieto, sino que levanta una voz profética, que es San Juan Pablo II, para que nos entregue una respuesta adecuada a la problemática de hoy. ¿Estamos bien? Ahora, si le podemos dar un diagnóstico a la sociedad de hoy, démosle un diagnóstico médico. ¿Aquí hay algo médico? Algo parecido. No. ¿Alguien ve video? ¿No? ¿Alguien vio cómo se llama? Anatomy. Grey's Anatomy. ¿Verdad que hay más de un doctor ya? Entonces, si le pudiéramos dar un diagnóstico médico a la sociedad de hoy como está, ¿qué diagnóstico le daríamos? No, pero ¿qué diagnóstico médico le podemos dar? Cáncer. ¿Verdad? Podemos darle ese diagnóstico. Podemos decir que la sociedad de hoy tiene un cáncer. ¿Cómo se está manifestando ese cáncer? ¿Qué sintomatología podemos ver en la sociedad para poder llegar a la conclusión de que hay un cáncer? ¿Qué ven ustedes hoy en la sociedad? Vamos por línea para poder escuchar por aquí. ¿Qué ven ustedes? No, tranquilo, díganme. Hay gente creyéndose vaca, animal, Entonces, un síntoma que vemos es que hay una crisis de identidad grave, ¿verdad? Hay una crisis de identidad que es real, no es un invento. Yo lo veo en terapia constantemente, ¿verdad? Yo trabajé como director de salud mental para el condado de Miami-Dade, tenía a cargo 111 colegios, y lo que tenía que ver en los colegios era impresionante, ¿verdad? Eso que suena chiste es una realidad, y es una realidad dolorosa. Porque lastimosamente esa persona que dice que se cree perro, realmente se cree perro. Porque es lo que la cultura de hoy le está entregando. Una cantidad de opciones en la que nos perdemos, ¿verdad? Y nomás en Australia, el otro día salió un documental de un hombre que se cree perro y ha ido transformando su cuerpo, y lo muestran como la esposa le pone un lazo para sacarlo por la mañana a que haga sus necesidades en el patio y duerme en la casa de un perrito en el patio. O sea, qué dolor ser este hombre. O sea, qué heridas tan profundas puede tener para haber llevado a su humanidad a algo tan denigrante, de vivir como un perro. Son heridas profundas. Eso no es una decisión que alguien toma de la noche a la mañana siendo feliz. No fue que yo nací en un hogar feliz, mi mamá feliz, mi papá feliz, todo el amor del mundo y hoy quiero ser perro. No, son heridas emocionales reales. Por eso la iglesia tiene que dar respuestas reales, no simplemente una burla. ¿Qué es lo que nos pasa? Hacemos de todo una burla. ¡Ay, es que la sociedad de hoy se cree perro! No. Hay que responder de una forma adecuada. ¿Cómo vamos a ayudar a esa persona? ¿Y cómo vamos a cambiar la narrativa para que las nuevas generaciones no sigan bajo esa confusión? ¿Qué más vemos? Por aquí. Aborto. El aborto, imagínate eso nomás. Algo tan doloroso. El lugar que debería de ser el más seguro del planeta, del universo, del cosmos, que es el vientre de una madre, se ha convertido en el lugar donde mueren más seres humanos que lo que murió en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. ¿Verdad? Eso nos muestra que hay una crisis de humanidad. ¿Qué más vemos? Depresión. Depresión como nunca antes. O
sea, los niveles de depresión que estamos viendo en la actualidad y con los jóvenes es impresionante, impresionante. Nosotros actualmente en la compañía tenemos una lista de espera de más de 100 personas y ya es algo que no hay a dónde referirnos, porque todos los demás terapistas y psicólogos católicos están exactamente igual. Son listas de espera de los niveles de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental que hoy están, la esquizofrenia está a un nivel altísimo, altísimo, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué más? Falta de compromiso. Falta de compromiso, y ahí sí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos una generación que no se quiere comprometer, pero para nada, ni siquiera para el matrimonio. El otro día yo siempre cuento que estaba en una charla en North Carolina, y era una ¿cómo se llama? No sé qué, una conferencia eucarística. Habían más de 3,000 personas. Y me acuerdo que en la charla yo decía, y es que están los niveles de divorcio a un nivel altísimo. Y un señor atrás alza la mano y me dice, Gustavo, estás equivocado. Digo yo, ¿por qué? Me dice, yo soy sociólogo y abogado de familia. Y en la actualidad los divorcios han disminuido grandemente. Le digo yo, pues claro, porque la gente no se está casando. Y para que haya un divorcio tiene que haber un matrimonio. Que hayan mermado los niveles de divorcio, los números, no el nivel, los números de divorcio, no es que va a pasar algo bueno, es que la gente no se está casando, ¿verdad? Y más o menos por ahí podemos empezar a atar el hilo, porque piensen en esto: si nosotros fuimos creados por el amor, en el amor y para amar, y nos incapacitamos para amar correctamente, obviamente algo en el interior y la identidad de la persona se rompe. Ante esa incapacidad de amar y de comprometernos, podemos empezar más o menos a entender por qué la crisis de salud mental que estamos viviendo. Y yo siempre cuento una historia que yo soy consagrado, por lo tanto yo no tengo esposa ni hijos, mi esposa es la iglesia, mis hijos, todos aquellos con quien puedo compartir este mensaje. Pero yo he criado a mis sobrinos, ¿verdad? Desde chiquitos los dos viven conmigo y yo tengo varios tratos con ellos. Y uno de los tratos que tengo con ellos desde que son chiquiticos es que en el carro no se oye música, sino que vamos hablando. Y como fue algo que yo les enseñé desde niños, a ellos les gusta. Es más, los domingos a veces me dicen, tío, vamos a manejar. Y yo, ¿para dónde? Para donde sea, no importa. Y nos vamos en el carro. Ya han crecido, uno tiene 22 ahora y otro 17. Pero esto empezó desde que eran niños. Y el menor, ese niño parece un payaso porque siempre está riendo. Y un día lo va a recoger al colegio y se sube serio. Y yo lo miro y yo me digo, Jaco, ¿todo bien? Y él, sí, todo bien, tío. Y yo manejando. Y vuelvo y lo miro y yo, Jaco, ¿todo bien? Y me dice, tío, yo siempre he sido fiel a nuestro pacto. Y yo, esto me huele a chantaje. Y yo, sí, mijo, yo sé por qué. Me dice, tío, uno de mis cantantes favoritos acaba de sacar una canción y todo el mundo la está escuchando, yo quisiera oírla. Y yo dentro de mí, bueno, yo soy psicólogo y yo le enseño a los papás a pelear sus batallas. Ella tiene 17 años, hay que ser flexible. Y digo yo, ¿qué, Jaco? Vamos a hacer algo. Vamos a escuchar la canción, pero cuando se acaba la canción vamos a hablar sobre la letra, vamos a ver qué dice la letra, ¿verdad? Para también saber qué es lo que estamos escuchando. Oh, sí, tío, no, hablamos de la letra, me dijo él. Y yo, ¿y quién es tu cantante favorito? Yo manejando, yo iba contento. Y entonces, si hay un cantante allá afuera, que por las caritas que yo les veía a ustedes, pues pensé que no lo conocían, pero ya dije mi nombre, ya Bad Bunny. Yo pensé que usted era gente seria. A mí me dijeron que era gente seria, pero bueno, no importa. No, mentiras, no, vea, jamás. A mí jamás en la vida ando por ahí, por la vida diciendo a la gente que escuchar o no escuchar, cada quien escucha lo que quiera. Yo personalmente en mi casa, yo fui criado por una mujer. Por lo tanto, yo tengo a la mujer en un nivel muy alto. Y cualquier canción, música o serie que denigre la dignidad de la mujer no tiene entrada en mi hogar. Y me parece que vivimos en una sociedad hipócrita. Porque en la actualidad, si yo estoy en el mall y le digo a una mujer,
qué ojos tan bonitos tiene, ella me puede demandar a mí por acoso sexual. Pero luego le pagan $500 a Bad Bunny en un concierto para que le diga que se quite el panty y se ponga de ladito. Eso es hipocresía, pero eso no es mi problema. Le pregunto a él, ¿cuál es tu cantante favorito? Y me dice, Bad Bunny. Y yo, y le digo, ok, vamos a escucharlo. Y pone la canción, y cuando pone la canción, comienza. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Yo lo empecé a escuchar y yo, ay Dios mío. Pero yo escuchando esa canción, yo dije, wow, esa canción es una radiografía de la cultura actual. Me ayuda a entender la generación actual. Primero, si tú ves ese video, tú vas a ver la sexualización de los niños. Porque desde chiquito en el video la tía le pregunta, ¿y tú cuántas novias tienes? Desde chiquito, ¿verdad? ¿Cuántos hacemos eso en el hogar? ¿No? ¿Y tú tienes novia en el colegio? Pero porque no te vamos a vivir sus etapas, pero bueno, no importa. Él entiende. Y de grande lo va a decir. Titi me preguntó y después va a decir, mi primera novia en Kinder María, mi primer amor, se llamaba Talía, y empieza y dice todas sus novias. Y en una parte, él va a decir, me las voy a llevar a todas, un VIP. ¿Qué significa VIP? Very important person. ¿Qué hace este hombre? Él le hace creer a esta mujer que es muy importante, pero no para amarla, sino para usarla. El problema es que cuando yo uso a una persona, no solamente daño su corazón, pero daño el mío. Por eso vamos a ver en otra parte de esa canción que cambia el ritmo, completamente cambia. Yo estaba esperando que él me invitara a tomarme un café, Benito, para yo preguntarle si ese cambio en la canción era a propósito, si él quiso mostrarnos su herida. Ya no necesito que me invite, porque yo ya llevo 4 años contando esta misma historia, y hace 6 meses en un documental él habló de la herida profunda y la depresión que él tiene, que ha cargado por años. Y en uno de sus conciertos más llenos, que fue en Europa, a mitad del concierto tuvo que salirse e irse por una plazoleta a llorar. La entrevista está en YouTube, usted la puede ver. Que él dice que su grupo fue hacia él y le dijeron, tienes que volver. Y él decía, no puedo ir a cantar con un mundo de gente que dice mi nombre mientras yo tengo una depresión que me está matando. Historia que contó Daddy Yankee también en una entrevista hace 3 semanas, quien contó que en sus momentos de mayor éxito se sentía profundamente deprimido. Y en esa misma canción cambia el ritmo, y como un grito de su corazón él dice, yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Imagínate que tú no puedas hacer lo que fuiste creado para hacer. Eso da depresión, eso da ansiedad, ¿verdad? ¿Qué más vemos en la sociedad de hoy? Odio entre religiones. ¿Cómo? Odio entre religiones. Polarización en todos los sentidos. Yo creo que hace muchos años no vivíamos un mundo tan polarizado como el de hoy, ¿verdad? Hoy el republicano no puede hablar con el demócrata no puede hablar con el republicano, y esta polarización se nos está metiendo a la iglesia. Nosotros en los últimos 3 años hemos tenido la oportunidad de visitar 17 países y la mayoría de los estados en los Estados Unidos, llevando la teología del cuerpo. Y hay iglesias que cuando nos invitan nos dicen, pero ustedes son católicos liberales o conservadores. ¿Qué es esto? Yo soy católico. Hay una sola forma de ser católico y es siguiendo el magisterio de la iglesia, punto. Pero esa polarización se nos está metiendo en la iglesia y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Algo más? ¿Algún otro síntoma? Infidelidad, falta de compromiso. Sí, no quieren la familia. No hay familia. Entonces, ya tenemos el diagnóstico. Entonces, la sociedad de hoy tiene un cáncer. Alguien aquí ha pasado un cáncer, o alguien en su familia. Sí. Cuando un cáncer se va a atacar, ¿a qué nivel se ataca? Celular. Por lo tanto, si la sociedad de hoy tiene un cáncer y lo vamos a atacar a nivel celular, ¿cuál es la célula de la sociedad? Por lo tanto, cáncer diagnóstico, familia antídoto. Ahora, San Juan Pablo II va a dar un paso más allá. San Juan Pablo II va a decir, sí, la familia es la célula de la sociedad, pero una célula en el centro tiene ¿qué? Un núcleo. Juan Pablo II dice, si la familia es la célula de la sociedad,
el núcleo de esa célula es cada hombre y cada mujer que, abrazando su identidad, se unen para generar familia. ¿Sí o no? ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas uniones de hombres y mujeres tuvieron que pasar para que usted esté aquí sentado hoy? No solo la de su papá y su mamá, pero las de sus 4 abuelos, las de sus 8 bisabuelos, ¿cuántas uniones sexuales han tenido que pasar para que usted esté aquí hoy? ¡Qué impresionante! Por lo tanto, es en esa unión es el núcleo donde podemos realmente hacer una diferencia. Ahora, San Juan Pablo II, ¿qué va a hacer? Él va a decir, hay una crisis a nivel humanitario. Hay una crisis a nivel identitario, hay una crisis a nivel familia. ¿Cómo reconstruimos todo esto? ¿Cómo reconstruimos esto que se viene rompiendo desde la revolución industrial, revolución tecnológica, revolución sexual, desde el pecado original? ¿Cómo empezamos a reconstruir este edificio? Pues Juan Pablo II va a ir, él estuvo presente en el Concilio Vaticano II, donde hay un documento que es una constitución pastoral que se llama Gaudium et Spes, numeral 22. El numeral 22 de este documento nos dice que Jesucristo le revela al hombre el rostro de Dios y el rostro del hombre mismo. Por lo tanto, si yo quiero recordar realmente qué significa ser humano, si quiero recordar qué significa ser hombre y ser mujer, lo primero que tengo que hacer es mirar a Cristo. Cristo es ese molde perfecto, es el arquetipo de humanidad. Solo Él nos puede sacar de la crisis identitaria que tenemos hoy. Entonces, San Juan Pablo II, viendo a Cristo, va a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 3 en adelante, y va a encontrar un momento en que los fariseos se encuentran con Jesús. Y los fariseos le dicen a Jesús, Señor, podemos divorciarnos de nuestras mujeres. Oiga, desde esa época ya estaban en cuanto al divorcio. Y mira Jesús lo que va a hacer. Porque aquí está el primer paso de cómo trabajar con la crisis de identidad que tenemos hoy con las personas. Lo primero que Él va a hacer es que Él les encuentra donde están. Jesús primero les ve, les encuentra, les escucha. Él les pregunta a ellos, ¿qué les dijo Moisés? ¿Verdad? Y ellos dicen, no, Moisés nos dio permiso de sacar un acta de divorcio. Ok, Jesús les encuentra, les escucha en su idioma, en su vocabulario, Él les escucha. Jesús siempre nos encuentra, siempre, y me encuentra donde estoy, ¿verdad? ¿Quién aquí ha hecho Emaús? Ustedes saben que no me vayan a botar de aquí ni a tirar a la piscina hasta que yo no diga lo que voy a decir completo. ¿Está bien? Ustedes saben que Emaús es el camino de los derrotados. ¿Sabían? Sí. Jesús va para Jerusalén. Y Jesús les dice a sus discípulos, muchachos, vamos para Jerusalén, me van a crucificar, me van a matar, me van a enterrar, pero no se muevan de Jerusalén, porque voy a resucitar. Jerusalén es el lugar de la vida, no se muevan. Oiga, lo matan, lo entierran, y este par de despistados, ¿qué hacen? Derrotados, desobedecieron al maestro, van derrotados por el camino de Emaús en desobediencia. ¿Qué hace Jesús? Les encuentra en el camino y les dice, despistados, devuélvanse, ¿cierto? No, espérate un momento, no, todavía no. Mira lo que va a hacer Jesús, mira lo que va a hacer Jesús. Porque solamente una persona que conoce su verdadera identidad no tiene miedo de hacer lo que hizo Jesús. Jesús les encuentra en el camino y camina con ellos por el camino equivocado. A Jesús no le da miedo caminar por el camino equivocado. Pero mientras Él camina por el camino equivocado, Él no les está alcahueteando, pobrecitos. No. Él está haciendo uso de las dos herramientas de la evangelización, que son las mismas dos de la educación, por si tienen hijos. Y es el amor y la verdad.
¿verdad? Él les está amando en ese encuentro. Por eso ellos dicen, ¿acaso no nos ardía el corazón? El corazón solamente arde cuando se siente amado. Y les iba formando con la verdad. Amor y verdad. Porque el amor sin la verdad es desorden. Y la verdad sin el amor es tiranía, es imposición. Es como la educación en el hogar. La estructura en el hogar sin amor es tiranía, es imposición. Y el amor sin estructura genera desorden. ¿Cuál es el parenting correcto? Estructura y amor. Porque te amo, pero hay leyes. Y las leyes se mantienen. ¿Verdad? Y estas son las leyes y se cumplen. No las cambio dependiendo de cómo me siento hoy o mañana. Pero eso es otra charla. Entonces Jesús encuentra a los fariseos en el camino. ¿Qué les dijo Moisés? Él nos dejó divorciarnos. Y mira Jesús lo que él va a hacer. Él les dice a ellos, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres por la dureza de su corazón. Cuando Jesús apunta a la dureza del corazón de ellos, Jesús no quiere humillarlos. Jesús está queriendo tocar la herida para poder sanarla. Porque lo que no se nombra, no se sana. Lo que no se toca, no se sana. Decía San Irineo, padre de la iglesia de los primeros siglos, lo que no se abraza, no se redime. Como psicólogo siempre me preguntan, Gustavo, ¿cuál es la herida que más duele? Yo siempre digo la que no se ve, la que no se reconoce, la que no se nombra, aquella que no nos gusta, aquella que se quedó en el pasado, en las cavernas de la memoria, que no quiero recordar, que no quiero pensar. Esa es la herida que más duele, porque aunque la canción dice que el tiempo sana todo, el tiempo no sana nada. El tiempo solamente hace que las heridas muten, se transformen, se transfiguren. Y gente herida hiere gente. Y cuando no me tomo el tiempo de detenerme para sanar mis heridas, termino sangrando encima de gente que no me hirió. Y la mayoría de las veces sangro encima de mis hijos, de mi pareja, de la gente que amo. ¿Por qué? Porque amo a través del lente de mis propias heridas. Y nos convertimos en eso que no queríamos ser. ¿Cuántos papás dicen, yo no quiero repetir lo que hicieron mis papás conmigo? Y queriendo no herir a sus hijos, se convierten en la herramienta que los hiere profundamente. Entonces, qué importante yo es detenerme y revisar mi historia y saber qué tengo que sanar. ¿Qué tengo que sanar para poder amar correctamente? Para que el amor forme una generación de gente libre y libre para amar. ¿Verdad? Entonces Jesús toca la herida. Jesús les dice a ellos, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres por la dureza de su corazón. Pero al principio no era así. ¿Oyó lo que dijo Jesús? Jesús dijo, Moisés les permitió porque su corazón estaba herido, pero no hacía parte del plan original. Al principio no era así. No fue el diseño, no fue como Dios nos creó. Dios nos creó para ser don, para ser amor. Pero la herida hace que yo no pueda recibir el amor de forma plena y por lo tanto no puedo compartirlo con la gente que amo correctamente. ¿Verdad? Y cuando Jesús habla del principio, ¿a qué se refiere? Jesús lo mandó al principio. Al Génesis. Al Génesis, ¿sí o no? Y ahí voy a hacer un paréntesis importante. Eso no es un estudio de Biblia, así que si tienen dudas de lo que yo voy a decir ahorita, hablen con el sacerdote de su iglesia y hagan un estudio de Biblia. Porque solamente digo esto por el bien de la enseñanza. Porque el Génesis para muchas personas puede convertirse en un obstáculo si lo entienden de forma incorrecta. ¿Verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos? 66. Aquí la gente es más sincera. Eso me gusta. Porque hay lugares que voy y pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y solo un susurro, todo el mundo dice, sí. Entonces todo el mundo mueve la boca, como para que digan yo contesté. La Biblia tiene 74 libros. Y esos 74 libros están escritos en un género literario. Toda la Biblia es palabra de Dios, dentro de un género literario. Yo no puedo leer libros de la Biblia que son poesía
como libros históricos, porque me equivoqué de género. ¿Sí o no? Porque si no, si yo leo de forma, ¿cómo dice? No, de forma literal, el Cantar de los Cantares que dice, y que tus cuellos son como los cuellos de las vacas del faraón. Pues esa mujer era deforme. ¿Sí o no? Porque no estoy entendiendo el género literario del Cantar de los Cantares. ¿Verdad? Entonces, tengo que entender la Biblia dentro de su contexto literario. ¿Está bien? ¿Cuál es el género o contexto literario del Génesis? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok, perfecto. Yo me voy a quedar con lo que dice Benedicto XVI en su libro del Génesis. Benedicto XVI dice que el Génesis es poesía teológica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios inspira al escritor sagrado para que el escritor sagrado, de una forma lírico-poética, nos cuente una historia para nosotros entender las raíces propias de nuestra existencia. ¿Entendimos eso? Hay figuras poéticas. San Juan Pablo II dice figuras mitológicas que guardan verdades profundas. ¿Está bien eso? Porque si no entendemos eso, le pasa, yo siempre cuento como me pasó a mí. Yo era profesor de catecismo. Y antes de eso, yo fui actor. Yo fui actor por 11 años. Entonces, y yo enseñaba teatro en el New World School of the Arts. Y aparte de eso, trabajaba también para Televisa y Univisión. Entonces, yo era un poco dramático. Ya no, ustedes ven que yo hablo muy contenido. Pero ¿qué pasa? En esa época, cuando yo era tan dramático y enseñaba catecismo, yo todas las clases las hacía gigante. Y me tocó hablar del Génesis, de la creación. Y claro, San Pablo dice, cuando yo era niño, me daban de comer como niño. Pero mientras fui creciendo, me dan comida más sólida. ¿Cuál es el problema de los católicos? Que hacemos la confirmación y pensamos que ya tenemos un doctorado en teología. Y se nos olvida que lo que nos dieron en el catecismo era un evangelio para niños. Pero tengo que seguir formándome, ¿verdad? Para poder comer teología más sólida, que corresponde a mis realidades del día a día, de mi experiencia humana, iluminan mi experiencia humana. Pero yo estaba enseñando a niños, y dentro de esos niños había un niño. Y yo nunca lo voy a olvidar. Se hacía siempre en la primera silla. Yo decía que ese niño era familiar de Albert Einstein o de Adolfo Hitler. Porque literal era un sicario en la clase. Él lanzaba preguntas que eran como bomba. Cuando yo fui a hablar de la creación, yo dije, no voy a mirar a ese niño. Yo no voy a hacer contacto visual con él, porque si lo hago va a preguntar. Y no quiero que me pregunte nada. Y además tenía preparado una clase fenomenal. Yo había llevado efectos especiales para el momento que se crea la luz. Había llevado animales para los animales. Había hecho un sol gigante, una luna espectacular. Y empiezo yo. Y el día 1 Dios dijo, vaya, hágase la luz. Y se prendieron los focos. Y el día 2 y el día 3, digo yo. Y el día 4, Dios creó 2 luceros. Uno para alumbrar el día, que se llamaba sol. Y saqué el sol gigante. Y uno para alumbrar la noche, que se llamaba luna. Y saco la luna, pero la luna era más chiquita. Cuando yo hago así, ¡pah! No. Lo vi y él me vio. Yo viví este momento como típica película de acción en cámara lenta. Yo vi como que iba alzando la mano y yo dentro de mí, pero ya no podía hacer nada. Le digo yo, Pepito, dime. Dice, profesor, tengo una pregunta. Yo sí, ¿qué pasó? Me dice, ¿cómo se cuentan los días? Y yo pues, por la rotación de la Tierra en su propio eje, y me dice, ¿en cuántas horas? Yo, 24. ¿Y por qué 24? Y yo pues, por la masa gravitacional de la Tierra y por la fuerza gravitacional que ejerce tanto el Sol como la Luna, es lo que da la rotación exacta de 24 horas. Y él se rió. Y me mira y me dice, y yo, ¿qué pasó? Me dice,
Y entonces, Dios, ¿cómo contó el día 1, 2 y 3 si hizo el sol y la luna el cuarto día? Yo morí. Literal. Pero no morí por la pregunta, sino cómo yo no me había preguntado eso. Es demasiado lógico. Pero si yo no sé cómo leer el Génesis, esa pregunta me puede mover la fe. Si yo no sé cómo leer el Génesis y llega mi hijo y me dice, mamá, papá, me enseñaron del Big Bang, le voy a tener que decir, su profesora es atea. Porque no sé leer el Génesis, porque no sé entender la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios con la mano de la iglesia, que es madre y maestra, nos enseña que cada número en las Sagradas Escrituras tiene un significado. Cuando un escritor sagrado escribe un número en la Biblia, no es porque se le ocurrió escribir 12 o 40 o 7, sino porque ese número habla, dice algo. El 40 en las Sagradas Escrituras es purificación y comienzo de algo nuevo. Por eso 40 días del diluvio, 40 años del pueblo de Israel por el desierto, 40 días para pasar el río Jordán, 40 días de Moisés en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto. El 40 significa purificación y algo nuevo. El 7 en las Sagradas Escrituras siempre significa perfección. ¿Quién enseña esto? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Verdad? Ahora, si el 7 significa perfección y el Génesis habla de una creación en 7 días, lo que me está escribiendo el escritor sagrado es que Dios me dio un cosmos y una creación perfecta. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, palabra de Dios. Pero si yo me quedo en un contexto histórico de 7 días, obviamente no me va a cuadrar. O me pasa como a mí. Yo era amante de los dinosaurios y de las piedras y los palos. Mi cuarto cuando yo era niño parecía algo de la época prehistórica. Era llena de cuadros y de piedras y de palos todavía. Pregúntenle a ellos que han ido conmigo de retiro. Yo lo primero que hago es buscar un palo. Yo no sé, tengo un complejo de Moisés o no sé. Pero bueno, de pastor. El caso es que yo con mis dinosaurios que los amaba, ¿verdad? Y me hago novio de una testiga de Jehová. Años atrás, muchos años atrás, en otra vida. Yo tengo 44 años. El caso es que voy un día al salón de los testigos con ella. Y abro la atalaya. Y cuando abro la atalaya veo un dinosaurio. Y yo, ¡ay, un dinosaurio, qué chévere! Y cuando voy para abajo dice, los dinosaurios no existieron. Y yo, un post-traumatic stress disorder ahí me dio a mí. ¿Cómo así que no existieron? Y leo más abajo y decía, los huesos encontrados por la tierra fueron huellas que dejó Satanás para confundir la humanidad. Y yo decía, obviamente, si yo saco de contexto la palabra de Dios y no entiendo el género literario, me tengo que inventar barrabasadas como esas para poder explicar lo que la Biblia nunca quiso explicar. Porque el Génesis no se trata del cómo. El Génesis se trata del quién, del para qué y del por qué. El quién, eso es de la ciencia. La ciencia puede estudiar y seguir haciendo hipótesis y teorías, ese es el problema de la ciencia. El Génesis no me dice el cómo, sino el quién, el por qué y el para qué. Ahora, si entendemos eso, ya podemos ir a profundidad en el Génesis y encontrar el diseño original de la persona. Y lo primero que vamos a ver en Génesis 1, ahora sí vamos a ver un contexto profundo, a ver qué dice este texto. Vamos a ver que en Génesis 1, el día sexto, Dios se detiene. Él venía creando, Él decía y se hacía, decía y se hacía. El día sexto, Él se detiene, entra en sí mismo y dice, hagamos. ¿Hagamos quién? ¿Con quién habla Él? ¿Por qué dijo hagamos y no hago, voy a hacer? ¿Con quién habla Dios? ¿Está creando? ¿Con quién habla? Con Él mismo. Es la primera revelación de un Dios que no está solo. Es la primera revelación de un Dios que es comunidad de personas. Eso quiere decir que lo que Él va a crear es un arquetipo de esa comunidad de personas. Cuando Él dice hagamos, ¿a quién se refiere? Al Padre que ama al Hijo. El Hijo que ama de regreso al Padre. Y un amor tan real entre estos dos, que es persona y tiene nombre propio.
¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Y dice Dios, vamos a hacer un arquetipo de esta comunidad de personas. Vamos a transferir al mundo visible esta unión, esta comunidad de amor. Y entonces crea al varón que deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Mujer que deja a su padre y a su madre para unirse a su esposo. Y un amor tan real entre estos dos, que 9 meses después es persona y tiene nombre propio. ¿Qué quiere decir eso? Que la unión del hombre y la mujer de forma fructífera es un signo visible del mundo interior de Dios. Que desde el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer con la capacidad de hacerse una sola carne, está transfiriendo al cosmos una imagen de su Santísima Trinidad, que es Él. ¿Entendemos el significado real del hombre y la mujer a nivel familia? Por eso es que el sacramento del matrimonio es sacramento primordial. ¿Qué significa primordial? Que fue primero. Antes del pecado original, ¿existía el bautismo? No. Antes del pecado original, ¿existía la comunión? No. ¿Confirmación? ¿Confesión? ¿Orden sacerdotal? ¿Unción de los enfermos? ¿Matrimonio? Sí. Varón y hembra los creó, los bendijo. La primera bendición matrimonial de la unión del hombre y la mujer la da directamente Dios. Por eso es sacramento primordial. Y en Génesis 2 nos va a decir, se harán una sola carne. Así como Dios es 3 personas, un solo Dios, el hombre y la mujer son 2 personas que al unirse se hacen una sola carne con capacidad de crear un tercero. ¿Entendemos eso? El significado de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cuenta una historia. Y cuando Dios dice se harán una sola carne, esto no es algo abstracto. Esto no es algo psicológico. Esto no es algo emocional solamente. Esto pasa en toda la dimensión de la persona. ¿Cuáles son las dimensiones de la persona? Espiritual, psicológica, emocional, física y social. El hombre y la mujer, cuando se hacen una sola carne, se hacen una sola carne en estas 5 dimensiones. ¿Cómo así? A nivel físico se manifiesta. ¿Cómo así? A ver, ¿quiénes están casados? Aquí alcen la mano. Perfecto. Preguntas. Esto es una pregunta científica. Científica, no es poética, ¿ok? No me respondan con poesía. ¿Está bien? ¿Tu corazón puede latir sin el de tu esposo? Científicamente. Sí. Sí. No, pues sí, no, imagínate, el hombre se murió ella. No, ¿verdad? ¿Tu hígado puede funcionar sin el de ella? ¿Tus riñones pueden funcionar sin los de ella? ¿Tu páncreas funciona sin el de ella? ¿Tu sistema óseo funciona? ¿Tus músculos? Cada uno de sus órganos son 100% funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que físicamente ni en su corazón, ni en sus riñones, ni en su hígado, ni en su páncreas se pueden hacer una sola carne. No es posible. Son órganos funcionales. Entonces, ¿cómo en el cuerpo se cumple la palabra de Dios? Hay un solo órgano de su cuerpo que no es funcional. Solo, no está completo. Un órgano funcional es un órgano que puede cumplir la función para el cual fue creado de forma autónoma. Hay un órgano en su cuerpo que no es funcional y es el aparato reproductor. Su aparato reproductor no está completo. Usted no puede hacer, su aparato reproductor, sus genitales, no pueden hacer de forma autónoma aquello para lo que fueron creados. Necesita del opuesto. Cuando el hombre y la mujer se unen y sus genitales, sus órganos sexuales se hacen uno solo, no son 2 órganos, es un solo órgano ejerciendo una sola función, y es la función de la vida. Por lo tanto, en sus genitales se cumple Génesis 2, se harán una sola carne, palabra de Dios. Nuestro cuerpo cuenta una historia y nuestro cuerpo tiene una gramática que hay que aprender a leer.
porque no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 6, numeral 364 en adelante. La Iglesia nos enseña que yo soy mi cuerpo. El cuerpo expresa a la persona, el cuerpo expresa un misterio, el cuerpo importa. Por ejemplo, ven aquí un momentito tú. ¿Tú eres en la casa? Sí, por eso. Si se quiere hablar con ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. ¿Cómo? Juan Carlos, mucho gusto, Juan Carlos. ¿Es penoso? Poco. Entonces, ¿qué decía? Todo el mundo, por favor, mire a Juan Carlos. Miren a Juan Carlos. Ahora mírenle el cuerpo a Juan Carlos. No, pues se nota. Ella hizo, ¿qué hay de diferente en lo primero que yo les pedí y lo segundo? Nada. Nada. Cuando yo les digo a ustedes, miren a Juan Carlos, lo único que ustedes pueden ver de Juan Carlos es su corporeidad. Su cuerpo expresa el misterio de su persona. Y si él fue creado por el amor, en el amor y para amar, su cuerpo tiene la capacidad de expresar amor. Solamente a través de su corporeidad, él puede hacer visible el amor invisible de Dios. Nosotros en nuestra corporeidad hacemos visible el amor invisible de Dios. Por eso cuando alguien muere, eso que queda no es un cuerpo, es un cadáver. Cuando la iglesia entiende cuerpo, no entiende una dualidad de cuerpo y alma. El cuerpo es la unión, el matrimonio perfecto entre el cuerpo y el alma. Y el cuerpo expresa a la persona. El alma es la forma del cuerpo. Por eso cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo se deforma, pierde su forma, se deconstruye. ¿Verdad? El cuerpo, gracias. El cuerpo es importante. Tenemos que aprender a leer la corporeidad. Si usted mira su cuerpo, lo primero que usted aprende es la primera identidad que usted tiene que sanar. La primera identidad que tenemos que sanar es la identidad de hijos. En el Génesis lo primero que aprendemos es que nosotros no nos dimos la vida. Nosotros decimos, yo nací tal día. No, usted no nació, a usted lo nacieron. Porque usted no escogió nacer, usted no pidió nacer. A usted se le dio la vida como un regalo. Por lo tanto, su primera identidad es hijo. Si mi identidad de hijo no está sana, yo no voy a saber ser ni hermano, ni esposo, ni padre. Y mi cuerpo lo dice. Si usted quiere recordar que usted es hijo, mire el ombligo. ¿Qué es el ombligo? Una cicatriz. Una cicatriz que le recuerda que usted viene de alguien. Y si usted va a la barriga de ese alguien, también tiene una cicatriz. Y si va a la barriga de ese alguien que es su abuela, hay otra cicatriz. Y si usted va a la mamá de la mamá de la mamá, todas las mamás se van a dar cuenta que todas tienen cicatriz porque todos somos hijos. Nuestra primera identidad es de hijos. En el hogar aprendemos a ser hijos. Mi relación con Dios no va a estar sana hasta que yo no sane mi identidad de hijo. ¿Cómo me sentí amado de forma incondicional en mi hogar? ¿Cómo me sentí afirmado por papá y mamá? ¿Cómo me sentí escuchado emocionalmente? ¿Cómo papá y mamá tomaban en cuenta mi pensamiento? ¿Cómo me dieron muestras de cariño? ¿Cómo tuve pertenencia en el hogar? Yo tengo que ir por cada una de estas necesidades que no son abstractas, son necesidades psicológicas. Todos y cada uno de ustedes las tienen. Que muchas veces, por heridas que tenemos, mecanismos de defensa, pienso que no lo necesito. Yo no necesito seguridad, no necesito amor incondicional, no necesito afirmación, no necesito muestras de cariño, no necesito ser incluido, no necesito ser escogido, no necesito pertenencia. Son necesidades psicológicas. Tú no lo escoges, está en tu diseño. Pero papá y mamá moldean la forma en que esas necesidades las tomo de una forma adecuada y luego entonces en esa identidad de hijo aprendo a ser hermano de los demás. Mi cuerpo cuenta la historia de que soy hijo. Y si soy hijo, soy hermano. Yo encuentro mi identidad con Dios. Porque
nuestra identidad más profunda no es biológica. ¿Cómo te llamas tú? Viviana. Yo le puedo arrancar un dedo a Viviana ahorita y lo llevo a un laboratorio. Ese dedo me va a decir algo de Viviana. Sí. Mucho. Su tipo de sangre, su DNA. En la actualidad se lo llevo a un buen laboratorio y me va a decir hasta de qué enfermedades va a sufrir, ¿verdad? Toda su línea familiar me lo puede decir. Pero ese dedo nunca me va a decir quién fue Viviana. Porque su identidad más profunda no es biológica, es teológica. Porque ella fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tengo que volver a ese principio para yo poder abrazar esa identidad de hijo, sanar mi identidad de hijo. Cuando yo entiendo mi identidad de hijo, comprendo que la humanidad son mis hermanos. ¿Por qué digo que cada identidad se antecede? Si usted va al Cantar de los Cantares o el libro de Tobías, usted va a ver que el amado siempre le dice a su amada, mi hermana y mi amada. Primero reconozco que eres mi hermana en dignidad. Somos hijos de Dios con una misma dignidad. Y luego entonces eres mi amada. Y mi cuerpo cuenta esa historia. Mi ombligo me recuerda soy hijo. Mi ADN me dice soy hermano. Mis genitales me dicen soy esposo o esposa. Yo fui creado para alguien. No estoy completo. Y esa unión con ese alguien es siempre fructífera. Da vida. Mi cuerpo, aunque yo sea célibe, aunque yo sea consagrado, mi cuerpo sigue dando un mensaje esponsal y fecundo. Mis genitales siguen creando espermatozoides. Las monjas, aunque se metan a monjas, su cuerpo bula. Pero nuestra paternidad la vivimos de una manera espiritual porque tengo que ser papá. Si yo no vivo como esposo de la iglesia, mi identidad va a estar rota. Yo tengo que vivir como esposo de la iglesia para que esta unión sea fructífera. ¿Verdad? Tenemos que revisar cómo están cada una de estas uniones. ¿Cómo he vivido mi vida de hijo? ¿Cómo he sido hermano? ¿Cómo soy esposo o esposa? ¿Cómo soy papá? Claro, el pecado original genera un rompimiento. ¿Verdad? El pecado original rompe el interior de la persona y rompe esa dinámica. No la daña del todo, pero la rompe. Por eso Jesús, cuando viene, su primer milagro lo va a hacer ¿dónde? En un matrimonio. Mire, toda la palabra de Dios se puede resumir en Dios quiere hacerse uno con nosotros. Si usted va al primer libro de la Biblia, en su primer capítulo, primer capítulo, nos encontramos un matrimonio en un paraíso terrenal, el de Adán y Eva. Y si usted va al último capítulo de la Biblia, en su último libro, nos encontramos un matrimonio celestial, las bodas del Cordero. Toda la Biblia se mueve dentro de un contexto matrimonial. Y si vamos a la mitad de las Sagradas Escrituras, el libro que está en la mitad de todo se llama Cantar de los Cantares, que es el diálogo entre un amado y una amada. ¿Ustedes se lo han leído? Si alguien tiene algún tipo de telaraña puritanista en la cabeza, porque San Juan Pablo II nos dijo que tenemos que sacar el puritanismo de la iglesia, que el puritanismo intoxica la fe. ¿Qué es puritanismo? Ver el diablo en todas partes. ¿Usted no le ha pasado? Que hay gente que va a un retiro y cuando sale, todo es malo. Esa película, esa canción, esa falda, esto, lo otro. ¿Usted qué le pasó? ¿Lo asustaron en el retiro? ¿Qué le hicieron? ¿Verdad? Puritanismo es ver el diablo en todas partes. Pero si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, nos encontramos Jesús en el Sermón del Monte, que él dice, benditos los puros de corazón porque verán el diablo en todas partes, ¿verdad? ¿Qué dice? Benditos los puros de corazón porque verán a Dios. El puritanismo es lo contrario de la pureza cristiana. Hay que sacar el puritanismo, sacarlo. El puritanismo nos ha quitado la belleza de la sexualidad. El puritanismo nos ha quitado la oportunidad de hablar de la corporeidad como algo bueno. El puritanismo fuera de la iglesia. Y volver nuevamente a la pureza cristiana. Tener una mirada que nos permite ver a Dios en todas partes. Una mirada sacramental que me deja ver en la creación la huella del Creador. ¿Qué ve usted cuando se ve al espejo? ¿Qué ve usted? ¿Ve la belleza que representa esa imagen? ¿Verdad? Por eso el primer milagro de Jesús es en las bodas de Caná.
va a reconstruir nuevamente el signo. ¿Qué se acabó en las bodas de Canaán? El vino. ¿Qué simboliza el vino en la liturgia y en el Antiguo Testamento? Sangre. ¿Qué simboliza la sangre en el Antiguo Testamento? Vida. Lo vamos a ver en Génesis cuando Caín mata a Abel, dice la sangre de Abel clama por justicia, es la vida de Abel. Lo vamos a ver cuando bajan del arca de Noé, Dios le dice, no tomarás sangre de ningún animal porque la sangre contiene la vida, ¿verdad? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Por lo tanto, ¿qué entró en el primer matrimonio de Adán y Eva? Muerte. En ese matrimonio entró la muerte, así me llegan muchos matrimonios a terapia a mí, secos. Y en su mayoría directores de ministerio de iglesia. En su mayoría, porque son la gente que me llega a mí. ¿Verdad? Muchas veces tomamos la iglesia como una forma de evadir las situaciones que están pasando en el hogar. Entonces nos metemos en todos los ministerios habidos y por haber. ¿Por qué? Porque el amor y el fuego de esa pareja se apagó. Necesitamos mantenernos entretenidos. ¿A qué otro retiro vamos? ¿Qué más hacemos? ¿Verdad? Porque en el hogar no nos soportamos ni nos entendemos. Pero ustedes no, eso es otra iglesia. Entonces, ¿qué entró a esa primer pareja? La muerte entró a ese matrimonio. Bodas de Canaán, se acabó el vino. ¿Qué simboliza el vino? Sangre. ¿Qué simboliza la sangre? Vida. Donde no hay vida, ¿qué hay? Muerte. Por lo tanto, la pareja de las bodas de Canaán simboliza la pareja del Edén, de Adán y Eva, donde había entrado la muerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que trae Jesucristo a las bodas de Canaán? Vida y vida abundante. Vida al sacramento matrimonial, a devolverle nuevamente la vida. La vida. ¿Ustedes pueden creer que hay parejas? ¿Ustedes pueden creer que allá afuera hay parejas que ya no tienen dates? Allá afuera. ¿Allá afuera? Increíble cuando yo les digo, cuando empezamos a crear manual de trabajo, yo les digo, ok, vamos a poner un date al mes. ¿Al mes? ¿No es al aniversario? No, al mes. Al mes. Ustedes son compañeros de vida, son testigos de su existencia. Esa persona que está al lado suyo es la testiga de que usted se levante y se acueste y de que existe. ¿Cómo no vamos a alimentar eso? Vamos al retiro de Maús. Eso es un servicio, eso es otra cosa. Es ustedes dos. Si se acaba eso, se acaba todo y dejan de mostrar lo que el Señor desde el principio quería que el matrimonio mostrara. Pero eso no son ustedes, así que ¿para qué hablamos de eso? Jesucristo devuelve nuevamente eso al matrimonio, a las bodas de Canaán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el matrimonio no es solamente un signo visible del mundo interior de Dios, como ya lo vimos, sino que además es un ícono de la unión de Cristo con su iglesia. La unión del hombre y de la mujer es un signo visible de la unión de Jesús con su iglesia. ¿Quién dice eso? El apóstol San Pablo. ¿Dónde? En Efesios 5. En Efesios 5, San Pablo dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se hace una sola carne con su mujer. Para mí, gran misterio es este que anuncia la unión de Cristo con su iglesia. A mí me gusta más la palabra en griego, porque eso fue escrito en griego. Y en griego no dice gran misterio, en griego dice megamisterio. O sea que San Pablo dice que la unión del hombre y la mujer es un megamisterio que anuncia la unión de Cristo con su iglesia. Y si entendemos eso, podemos entender en Efesios 5 más arriba, capítulo 3, el 4 en adelante, cuando San Pablo dice un texto que a mucha gente no le gusta porque no lo entiende. Por nada más. Las mujeres ponen cara de puño y los hombres sacan pecho. Porque no lo entienden. Porque si no sería al revés. San Pablo dice, mujeres, sean sumisas a sus maridos. Vamos al contexto. Vamos al contexto. Sumisas. ¿Qué está diciendo San Pablo? Mujer, sumisa, mujer, que su misión, sumisa, que su misión
sea una con la misión de su marido. ¿Y cuál es la misión del marido? San Pablo lo dice. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es lo que dice ese texto? Mujeres, dejen que sus maridos mueran por ustedes, porque en ese amor sacrificial están haciendo visible el pacto de Jesús con la humanidad, con su amada que es la iglesia. Y esto en el acto unitivo y esto en el día a día. ¿Cómo así? Mujeres, en el acto unitivo, esto lo dice San Juan Pablo II, esto lo enseña la iglesia. Si usted tiene una queja, no se queje de mí. Que hay gente que manda cartas a la arquidiócesis y la arquidiócesis se ríe porque eso no lo dije yo, eso lo dijo San Juan Pablo II. So, si lo que yo le voy a decir le escandaliza, vaya, quéjese de Juan Pablo. Es que el arzobispo Juan Pablo fue un atrevido, ¿verdad? Pues no me eche de acuerdo a mí. Yo no soy teólogo, yo soy comunicador, yo comunico algo que la iglesia enseña. ¿Ok? Y ya les voy a decir por qué. En Génesis 2, hombre y mujer es ish en isha. En Génesis 1, varón y hembra es mujer, se dice nekevah en hebreo. Y hombre se dice sikar. Nekevah es la primera forma en que Dios llama a la mujer. Nekevah significa abierta, abierta. Y eso es importantísimo, porque el cuerpo es teológico. El cuerpo cuenta una historia. So, la primera forma en que Dios llama a la mujer es abierta. Y su cuerpo habla de esa apertura. ¿Verdad? Habla de esa apertura. Ya lo vamos a ver. Y hombre se dice sikar. Sikar significa el que recuerda. ¿El que recuerda qué? El pacto. ¿Cuál pacto? El de Dios con la humanidad. ¿Y cuál es el máximo pacto que Dios ha hecho con la humanidad? Cristo, que da su vida por nosotros. Nekevah, abierta. En la unión del hombre y la mujer, que es la que San Juan Pablo II habla, ¿qué hace la mujer? La mujer abre su cuerpo. Nekevah, abre su cuerpo. Esta apertura es importantísima. Francisco hace 3 meses decía, si el mundo olvida lo que significa ser mujer, olvida lo que significa ser iglesia. Porque la iglesia es la amada de Cristo. Por lo tanto, si la iglesia quiere saber cuál es la postura que tiene que tener ante Cristo, tiene que ver la mujer. Es la mujer la que le recuerda a la iglesia, a toda la iglesia, la postura que tenemos ante Cristo. Y si la unión del hombre y la mujer es un ícono de la unión de Cristo con su iglesia, vamos a ver la unión del hombre y la mujer en el acto unitivo. ¿Qué hace la mujer? Nekevah, abre su cuerpo, abre su cuerpo. ¿Qué hace el amado? Entra a su cuerpo, entra en su cuerpo. ¿Y qué deja? Vida, semilla de vida, semen, semilla de vida. El hombre entra y da su vida. Por lo tanto, la iglesia tiene apertura ante Cristo, que es el amado. ¿Qué hace Cristo? Da su vida por nosotros. La unión del hombre y la mujer revela un misterio cristológico. Por eso San Pablo dice, mujeres, sumisa, sumisión, mujer, en el acto unitivo, deja que el hombre ponga su vida en ti, porque en ese momento están haciendo visible lo que Cristo hizo en la cruz y hace en la Eucaristía. ¿Qué hace Cristo en la Eucaristía? Dice, este es mi cuerpo. ¿A quién se lo dice? A su amada. ¿Y qué hace la amada? ¿Qué hacemos? Tomamos a Cristo y Cristo entra en nosotros y esa entrada de Cristo en nosotros es fructífera. Nos da vida y vida eterna. La unión del hombre y la mujer cuenta una historia. Y es una historia sagrada. Si ustedes quieren saber qué es lo más sagrado, pongan atención en qué es lo que más está siendo atacado. Satanás no ataca lo que no tiene valor. Satanás no ataca lo que no dice nada. Satanás ataca lo que hace visible el misterio nupcial de Cristo con su iglesia. Dentro de 8 días lo vamos a ver. ¿Quién de ustedes ha ido a una misa, la misa del sábado? La vigilia pascual. ¿Quién ha ido a la vigilia pascual?
Cuando vayan a la vigilia pascual este sábado, grábense en esta imagen. ¿Está bien? A la vigilia pascual, grábense en esta imagen para que entiendan toda esta simbología, para que entiendan qué es lo que el hombre y la mujer hacen, cómo se hace vida, cómo se hace símbolo. En la vigilia pascual, toda la iglesia está apagada. Y en el centro entra el cirio pascual. ¿Qué representa el cirio pascual? ¿A quién representa el cirio pascual? Cristo. Cristo. El cirio pascual es Cristo, ¿verdad? Luz del mundo. Entra Cristo, llevando su luz. Empieza la vigilia pascual y Cristo está allí, en un lado. Al otro lado, vamos a ver la pila bautismal. ¿Alguien aquí va a Roma, a la Catedral de Letrán? Si ustedes van a la Catedral de Letrán, la Catedral de Letrán es la catedral, la mamá de todas las catedrales del mundo, porque es la catedral del Papa, ¿verdad? Entonces es la mamá de todas las iglesias del mundo. Y si usted va allá y usted ve la pila bautismal, usted va a ver que la pila bautismal dice, este es el vientre de la iglesia, de donde nacen sus hijos. ¿Qué es el vientre de? ¿Y la iglesia es la que de Cristo? La esposa, hermano. Vigilia pascual. Después del evangelio, viene el diácono, o el padre, viene el diácono, toma el cirio pascual y lo lleva, ¿a dónde? A la pila, que es el vientre de quién? De la iglesia, que es la que de Cristo. Va el amado hacia el vientre de la amada. ¿Qué hace el diácono? Introduce 3 veces el cirio pascual. El amado entra en la amada 3 veces. Y después de eso, vienen los bautismos. De la unión de Cristo con su amada, nacen los hijos de la iglesia. De la unión del hombre y la mujer, se hace visible el misterio pascual. Esto enseña la iglesia católica. Esto lo habló San Agustín en el siglo III. Nuestra sexualidad es sagrada y cuenta una historia. No es vacía. No es vacía. Por eso el matrimonio tiene 4 votos cuando se casan. No se los voy a preguntar porque yo sé que ustedes se lo saben. Pero cuando se casan, ustedes hacen 4 votos. Amarse de forma fiel, total, libre y fructífera. Este amor se llama matrimonio. ¿Y quién nos amó así primero? Cristo. Él nos amó de forma fiel. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Él nos amó de forma libre. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Él nos amó de forma total, entregó hasta la última gota de su sangre. Y Él nos amó de forma fructífera, impregnó a su amada, la iglesia, con vida eterna. El matrimonio apunta a la unión de Cristo con su iglesia. Yo no sé qué tipo de amor es el que la gente... Yo no sé qué tipo de amor es el que la gente anda predicando allá afuera con la música que oye. Yo no sé qué tipo de amor estamos mostrando con las series que vemos en Netflix o en las películas. Pero para un amor como el de mis abuelos, es que todos hemos sido creados. Y yo creo, esto ya es yo pensando, que el Señor nos dio un corazón que late, para que con cada latido sea como un tocar del interior que nos recuerde que fuimos hechos para más, que fuimos hechos para más. Y solamente amando encontramos el sentido de la existencia. No es con compras, no es con dinero, no es con poder, no es con posesiones, solamente el amor santo. Y la teología del cuerpo nos enseña más. Esto que yo compartí aquí en 1 hora y 20 minutos no es ni siquiera una pequeña introducción de la belleza que San Juan Pablo II nos entrega con la teología del cuerpo. Es mucho más. Tenemos un diplomado con la Oficina de los Obispos de los Estados Unidos que dura 7 meses, 11 profesores, 6 módulos, para profundizar y empezar más o menos a entender lo que la teología del cuerpo tiene la capacidad de hacer. A mí la teología del cuerpo me ha permitido tener
Grupos de hombres con adicción a la pornografía recuperándose. Grupos de hombres y mujeres con grandes problemas de infidelidad y matrimonios recuperándose. Grupos de hombres y mujeres con atracción al mismo sexo que quieren abrazar su identidad. Grupos de hombres y mujeres con desórdenes de transexualismo queriendo recobrar su identidad. La teología del cuerpo tiene la capacidad de responder las preguntas más profundas de la generación de hoy y de recordarnos el diseño original con el que Dios nos hizo. La teología del cuerpo no es un mensaje más de la iglesia, es la teología que el Espíritu Santo nos está dando para poder responder a la batalla ideológica que estamos viviendo hoy. Así que no es, qué bonito, checklist, una charla más. No, es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Mira, en todos los países que hemos visitado en estos últimos 2 años, yo nunca había visto lo que he visto este año, estos 2 años. 17 años de apostolado, nunca había visto iglesias llenas de jóvenes como nunca antes en la historia. Lo vi en Santo Domingo. Eran cientos de jóvenes en la misión, de rodillas alabando a Cristo Eucaristía. Lo vi en Puerto Rico. La carpa que alquiló el padre Willy no alcanzó. Eran cientos de jóvenes alabando a Cristo Eucaristía. En Colombia no cabe un ministerio más juvenil. Está no solamente FETA, hay muchos, hay cantidad, hay una explosión de ministerios juveniles. En Venezuela ni se diga, ahorita están creando células de Hakuna en Venezuela y llevan como 14 células y hacen movimientos juveniles impresionantes. En Canadá, exactamente lo mismo. En 2 semanas vuelvo a Canadá. Lo que el Espíritu Santo está haciendo no tiene nombre. Y hay 3 cosas que han levantado la juventud. España ni se diga. Todo el movimiento Hakuna y de adoración, que no solamente es Hakuna, IOX, como llaman ellos. IOX hace un retiro de teología del cuerpo cada 6 meses, 150 jóvenes. Y siempre tienen que cerrar porque no hay cupo para tantos. Tienen lista de espera. Cada 6 meses formando en esto. Las 3 cosas que están levantando la juventud son la adoración eucarística. Ustedes lo ven en su parroquia. Los jóvenes tienen adoración eucarística. La teología del cuerpo y la consagración mariana. Estas 3 cosas están levantando una nueva generación. Estas 3 cosas han hecho que el seminario de Miami tenga que construir un edificio extra porque no caben los seminaristas. Estas 3 cosas han hecho que las siervas de los corazones traspasados ya vayan por su 6º convento aquí en Miami y todos los demás alrededor del mundo, porque las jovencitas no caben en sus conventos. Jovencitas de 15, 16 años haciendo lista de espera para poder cumplir los 18 años y poder entrar. Franciscanos de la Renovación en New York son más de 1000 monjes. Y entre esos monjes, más de la mitad son menores de 30 años. La iglesia está más viva que nunca. Y eso es de esperar. Eso es una buena esperanza para nosotros. Y no podemos quedarnos atrás en la historia. La teología del cuerpo está siendo historia. Así que muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.